Pues ¿cómo estamos, iglesia? ¿Bien? Eso. Algunos saben que en estas últimas semanas e incluso meses hemos estado sintiendo de parte de Dios que viene algo grande para Oaxaca. ¿Cuántos lo creen? Y la verdad ya lo estamos viendo aquí en la congregación. Es algo que no es normal, tristemente, pero ya lo estamos viviendo una vez más. Hay tiempos de refrigerio, como dice la Biblia, que están regresando a la iglesia de Cristo. Y lo estamos viendo en los tiempos de oración con los hombres, que la verdad yo agradezco a los hombres que se esfuerzan para conectarse a las 5 de la mañana cada viernes. La verdad, un aplauso para los hombres. Y ahora un aplauso más fuerte para las esposas que los levanten a tiempo. Algunos ya agarraron el hábito que ya no hace falta que la esposa nos levante, ¿verdad? Pero ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos. También lo estamos viendo, la verdad, las mujeres tuvieron un tiempo increíble en la velada de oración este viernes pasado. Si tú no pudiste estar, señorita, para la siguiente aprovecha. La verdad, son tiempos únicos que la verdad yo no cambiaría por nada. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es una parte del evangelio que hasta cierto punto ha sido descuidada en la iglesia. Honestamente no se predica lo suficiente sobre este tema porque no es un tema muy popular, no es un tema cómodo. Pero yo llevo varias semanas que Dios me ha estado preparando para el día de hoy, esperando el momento preciso, y esta semana sentía que ya era. Y en un momento más voy a entrar al tema, pero quiero orar primero para que Dios haga su voluntad entre nosotros el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Porque si Él no está en esto, pues de nada sirve lo que haríamos nosotros. Así que Padre Santo, gracias por tu palabra que tienes preparado para nosotros hoy. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables a través de tu palabra, la Biblia, de tu Espíritu Santo y también a través de mi vida. No porque yo merezca ser tu vocero, no porque yo sea perfecto, sino simplemente por tu gracia. De la misma manera, Señor, yo te pido que tú abras cada corazón, cada oído, cada persona que está aquí, su espíritu, Señor, para que podamos escucharte a ti. Danos un oído afinado a escuchar tu voz. Quita toda distracción. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario al conocimiento de Cristo. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento que va en contra de tu palabra, de tu voluntad para nosotros hoy. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hagas tu voluntad en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén, amén. Pues la cosa es que como seres humanos muchas veces nos gusta tratar de inventar muchos caminos, muchas opciones para llegar a Dios. Sobre todo sin tener que cambiar nuestra forma de vivir. Pero la Biblia enseña que solamente hay un camino, hay un solo camino a Dios y se llama Jesucristo. Pero si vas a andar por ese camino que es Cristo, hay ciertos pasos que tenemos que dar. Y si no, corremos el riesgo de desviarnos de dicho camino y perdernos del destino eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Y los pasos que vamos a platicar el día de hoy son claves, igual que el orden importa. Y el mensaje principal de todo el Antiguo Testamento, vez tras vez, es el siguiente. Y se resume en Ezequiel 33:11, la segunda parte. Por cierto, te voy a pedir el día de hoy, si traes tu Biblia, sácala, ábrela, enciéndela, desbloquéala, lo que tengas que hacer. Quiero que leas tu Biblia hoy, que veas que no soy yo, es la palabra de Dios. Voy a mencionar varios otros pasajes que no están en la pantalla, no están en el app de la Biblia, pero si tienes el app ahí mismo puedes apuntar las referencias o en una libreta, lo que traigas el de hoy, toma apuntes para que puedas llegar a casa y puedas seguir estudiando este tema, porque es muy importante.
Ezequiel 33:11 dice: arrepiéntanse, apártense de su maldad. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. El corazón de Dios, y se resume en Juan 3:16, y en el contexto de los versículos alrededor de este versículo, es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Sin embargo, si hemos leído la Biblia, también entendemos que hay muchas personas que no van a alcanzar la vida eterna. Jesucristo mismo dijo que el camino a la vida eterna es angosta y son pocos, relativamente hablando, son pocos que lo escogen. Y también dijo que hay un camino muy cómodo, muy ancho, que la mayoría escogen y lleva a la perdición, a la destrucción. Pero no es por decisión de Dios, es por decisión nuestra. Y ojo, hay cristianos que piensan que están en un camino, en el camino estrecho y angosto, cuando en realidad están en el otro. Y van camino a la perdición por no entender el tema de hoy. Dice: arrepiéntanse, apártense de su maldad. Dios no quiere que nosotros, ninguno de nosotros, perezcamos. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento empieza con un cierto profeta medio salvaje, medio loco, o así pensaban muchos, que se llamaba Juan el Bautista. Comía puros insectos, si fuera oaxaqueño sería chapulines, allá eran langostas. Comía miel de abeja y nada más. Era su dieta de todos los días. Y se vestía de forma un poco rara también. Y muchas personas descreditaron su mensaje por su aspecto físico. Y se perdieron del mensaje que era el mismo mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento. Y él, Juan Bautista, empieza el Nuevo Testamento retomando este mismo mensaje, Mateo 3:2, que dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Como dice el hermano Myers, el cielo tiene prisa. Cada día nos queda un día menos para el regreso de Jesucristo. Y si nosotros no estamos preparados, iglesia, nos vamos a perdernos de eso. Y Dios no quiere eso. Jesucristo mismo continúa el mismo mensaje en Lucas 13, en la segunda parte del versículo 3, dice: y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Ahora quiero que me escuches. Si nuestro mismo Señor Jesucristo, Señor y Salvador, si Él predicaba el mismo mensaje que predicaban todos los demás profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el mismo mensaje que predicaron todos los apóstoles, entonces no es algo que debemos pasar por alto o pensar que ya no aplica a nuestra vida el día de hoy. Si Jesús refuerza algo que aparece en toda la Biblia, es porque es algo bastante importante, ¿no crees? Muy importante, es algo crucial. Y la verdad es que el mensaje de arrepentimiento no se puede ignorar sin sufrir graves y severas consecuencias. A fin de cuentas, este mensaje viene directamente del corazón de Dios para nosotros, nuevamente porque nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Que nadie pase la eternidad sufriendo, alejados de Dios para siempre. Por eso envió a Cristo. Y Cristo, y por favor no me malentiendan, pero Cristo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Él ya pagó el precio. Sin embargo, hay muchos que nunca reciben ese perdón. No porque le faltó algo a Cristo, sino porque nos falta algo a nosotros. Dios ya hizo su parte, ahora depende de nosotros responder a lo que Él ya hizo. La vida cristiana no solo debe empezar
con el arrepentimiento, sino que debe continuar en lo mismo en todo momento. En otras palabras, un cristiano debe mantenerse en una actitud de arrepentimiento constantemente o continuamente. ¿Qué significa eso? Podríamos llamarlo tener una actitud de humildad. Porque para que Dios pueda hacer su obra de gracia en nosotros, la cual nos va perfeccionando día a día para ser más y más como Cristo, es necesario que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento, de humildad. Y no se trata, cuando digo de humildad, no se trata de considerarnos como viles gusanos en la tierra, que no valemos nada, o tener un complejo de inferioridad o de pecado o algo así. No, se trata de ser abiertos y humildes delante de Dios y también delante de los demás. Que seamos enseñables, que estemos listos para reconocer nuestras faltas y pecados, listos para aceptar la responsabilidad en nuestras actitudes, acciones o nuestra forma de ser, nuestra vida diaria. La humildad nace del arrepentimiento y la humildad es la tierra en la cual crece el carácter cristiano. Es por eso que hay mucha gente religiosa hoy en día, pero son unos patanes orgullosos. Perdónenme por la expresión, pero es la verdad. Y todos conocemos a alguien así. Y son el tipo de persona que no crecen nunca en su vida espiritual. Siguen en lo mismo, su mismo mal carácter, sus mismos pecados, pero ellos creen que están bien así como están, y pasan los años y nunca crecen, nunca maduran porque les falta humildad. Y eso porque les falta una actitud de arrepentimiento diario. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es admitir cuando estamos equivocados. Arrepentirse es aceptar la completa responsabilidad por lo que hemos hecho, por lo que somos, y admitir nuestro fracaso delante de Dios y a veces delante de los demás. El arrepentimiento nos lleva al límite de nosotros mismos y llegamos al punto de tener que declararnos en bancarrota espiritualmente hablando. Es decir, Dios, no hay nada bueno en mí sin ti. No hay nada bueno en mí. De hecho, los eruditos, los teólogos de hace siglos establecieron esto. De acuerdo a la palabra de Dios, lo resumieron de esta manera. Dijeron, si hay cualquier cosa que sea buena en mí, es solamente por la gracia de Dios. Y si hay cualquier cosa en mi vida que está mal, eso es mi responsabilidad. Es tomar la responsabilidad nuestra, dejar de echarle culpa a otros. Es darnos cuenta que estamos totalmente en bancarrota espiritualmente y voltearnos a Dios para encontrar un recurso fuera de nosotros mismos que es ilimitado y es por su gracia, no porque lo merecemos. El arrepentirse prepara nuestro corazón para recibir la gracia de Dios y su salvación. Y hace que la semilla de su palabra caiga en tierra fértil en nuestro corazón y que empiece a crecer y producir buen fruto para su gloria. Pero eso no puede suceder si no hay humildad y si no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es tanto una actitud como lo es un hecho. Tiene que ir de la mano, tiene que manifestarse de ambas formas. Porque con una actitud arrepentida, nuestro corazón mantiene la humildad necesaria para recibir la gracia diariamente de Dios y ser perfeccionados en este proceso que los teólogos llaman la santificación, que es un proceso de todos los días de la vida. Y solamente así Dios va a poder cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser. El cristiano debe mantenerse en una actitud de arrepentimiento en todo momento, como una característica constante de su vida. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Y muchas veces hay una confusión en cuanto a esto. Hay personas que dicen, pues
perdóname, me arrepiento de lo que hice y bueno, pues ya déjalo así. Eso no es arrepentirse. Y perdóname por lo que voy a decir, a lo mejor voy a reventar una burbuja de felicidad que tú has tenido toda tu vida. El arrepentirse no es lo mismo que pedir perdón. ¿Cuántos casados hay aquí el de hoy? ¿Casados o casadas? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no es lo mismo arrepentirse que pedir perdón? Porque pedir perdón nos cuesta. Pero al comparar con arrepentirse, pedir perdón es fácil. Cualquier persona puede decir, amor, perdóname. Pero si no cambio mi manera de tratar a mi esposa, mi manera de hablarle, mi comportamiento, si no estorbo a mí mismo en cuanto a mis fallas diarias, entonces cuando yo le pido perdón a mi esposa, ¿qué creen? Eso, perdóname, no vale nada. ¿Y por qué pensamos que sería diferente con Dios? De hecho, jamás en la Biblia vas a encontrar un versículo que te diga, pide perdón por tus pecados y Dios te perdonará. No existe. Pero así muchas veces hemos creído o nos han enseñado o hemos escuchado en otros lugares y nos gusta porque es fácil, es cómodo. Dios, perdóname, pero no cambio nada. Perdóname. Y cuando hacemos eso, caemos en un ciclo vicioso del pecado que seguimos repitiendo, seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, los mismos fracasos día tras día tras día y nunca nada cambia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos arrepentidos. Solamente hemos agarrado un modo de sentir que estamos perdonados sin cambiar nada. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues de acuerdo a los textos originales, en el arameo, en el Antiguo Testamento, la palabra que es traducido como arrepiéntanse o el arrepentimiento significa dar un giro. Y se lo voy a demostrar. No es un giro de 360 grados. A veces lo que hacemos, Señor, perdón, voy mal. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y seguimos caminando en la misma dirección. ¿Captaron eso? Es una mentira. Eso no es arrepentirnos. La Biblia enseña que el arrepentirnos es dar un giro que es de 180 grados. Si vamos para este rumbo, es decir, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, y caminar hacia este lado. ¿Me explico? Dar un giro, volver o regresar. Pero no es volver al pecado, es volver a Dios. Es regresar a los brazos del Padre. En Isaías 55, versículo 7, dice que los malvados cambien sus caminos. Léenlo conmigo, por favor. Que los malvados cambien sus caminos. Ahí en tu Biblia resalta esa palabra, cambien sus caminos. Y alejen, resalta esa también, alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Es abandonar todo pecado, pero no quedarnos ahí. Seguimos leyendo, dice que se vuelvan al Señor. Es abandonar el pecado y correr hacia Dios. Si hacemos solamente una parte de los dos aspectos, de nada sirve. Hay personas que tratan de correr hacia Dios, pero siguen arrastrando su pecado detrás. Hay otros que siguen avanzando en el pecado y nada más voltean la cabeza. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Son las dos cosas. Abandonar nuestra maldad y volver hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Dice que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Si lo estudiamos así, hay orden. ¿En qué momento recibimos la misericordia? ¿Es el momento de pedir perdón? No. Es el momento de decir, Dios, perdóname, reconozco mi error y ahora me volteo hacia ti. Ahí es cuando alcanzamos la misericordia y la gracia de Dios. Dice, sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad.
Y notan aquí, no menciona, no hay una cláusula en cuanto a ciertos tipos de pecado. Es cualquier pecado. No hay pecado que tú puedas cometer que Dios no pueda perdonar. ¿Sabías eso? Hay muchas personas que no se atreven a acercarse a Dios porque se sienten demasiado sucios. O piensen, no, es que yo tengo que arreglar mi vida primero y después acercarme a Dios. Así no funciona, porque nosotros no somos lo suficientemente fuertes para hacerlo solos. Necesitamos de su gracia, de su ayuda. Y Él nos limpia. No somos nosotros haciendo gran cosa, pero sí tomamos la decisión y lo ponemos en acción. Y en ese momento viene la gracia de Dios sobre nosotros y nos da el poder para hacer lo demás. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra arrepiéntese significa cambiar la forma de pensar. Y no está aquí en la pantalla, pero anótalo por ahí. Es por eso que Romanos 12:2 dice: cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de hacer el cambio? ¿Es responsabilidad de Dios o somos nosotros? Es un conjunto de los dos. Era pregunta capciosa. Es un conjunto de los dos. Pero hay muchas personas que dicen: Dios, cámbiame, y no levantan ni un dedo para ser parte del proceso. ¿Y qué creen? Nunca habrá un cambio en su vida. Y hay otras personas que tratan de cambiarse por sí solos, pero no buscan la ayuda de Dios. Y tampoco dura ese cambio. Es por eso que la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero extiende su gracia a los humildes. Porque ser humilde, igual que el arrepentimiento, es decir: Dios, yo quiero cambiar, pero solito no puedo, yo te necesito. Me comprometo contigo a abandonar este pecado, esta maldad que hay en mi vida, pero me volteo a ti. Y extiendo mi mano sabiendo que tú me vas a agarrar fuerte y tú me vas a ayudar a salir del fango donde yo estaba atrapado. Es un conjunto. No puedes tener uno sin el otro. El apóstol Pedro, para que veas que no solamente yo diciendo esto, soy yo diciendo esto. El apóstol Pedro en Hechos 3:19, ¿cuál fue su gran mensaje, su gran predicación? Que desató un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Muy pocos, qué triste. ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Qué creen? Si lees tu Biblia, cada vez que hay un avivamiento, ¿qué hubo primero? Un arrepentimiento. Chécalo, no tenemos tiempo para buscar ahorita. En cada ocasión, siempre que hubo un avivamiento, primero hubo arrepentimiento. Y Dios respondió a ese arrepentimiento, trayendo un avivamiento para toda la iglesia. Pedro predicó justo antes del avivamiento, dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Es el mismo mensaje o es uno nuevo? Es el mismo de todo el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo predicó en Hechos 26:20. Dice: a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Mateo 3:8, Mateo 3:11. Dijo: arrepiéntense de su pecado, abandonen su maldad, y luego dijo: produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren que están arrepentidos. Y es la cosa: si nuestro arrepentimiento no produce ningún cambio en nosotros, no produce fruto, es porque nunca hubo arrepentimiento. Fue una falsedad, fue puro pantalla. Estábamos tratando de impresionar a los demás o fingir o lo que sea, pero no fue real. El arrepentimiento, genuino siempre produce frutos en nuestra vida. Ahora, el arrepentirnos va mucho más allá, como dije, que solo pedir perdón. Es demostrar un cambio verdadero en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Pero tal vez estás pensando: pero yo no tengo gran cosa, yo no tengo como que, yo arrepentirme como de qué. Yo no estoy tan mal como otros.
Híjole, no, ya vi que qué bueno que esa persona llegó a la reunión para escuchar esto hoy, porque él lo necesita. O peor aún, amor, es para ti, ¿eh? Voy a decirlo así, y Ana lo ha dicho antes, eso no soy yo inventándolo, lo estoy robando de ella. Si tú estás aquí escuchando este mensaje, aquí en persona o en línea, si tú estás escuchando ese mensaje, ¿para quién es el mensaje? Es para ti. No es para alguien más, es para ti que me escuchas el día de hoy. Romanos 3:23 es muy demasiado claro. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Digan conmigo, todos hemos pecado. Cuando dice todos, ¿a quiénes incluye? A todos nosotros. Luego dice, nadie, digan conmigo, nadie. ¿Quién puede alcanzar la meta gloriosa en Cristo? Nadie, ni tú, ni yo. Y yo soy pastor. Ni tú ni yo. Fuera de Cristo no se puede. Todos tenemos que arrepentirnos. Es un dicho que tenemos por acá. Todos tenemos asuntos pendientes. Y el que dice que no, ese es su asunto pendiente. Porque no reconoce. Todos tenemos cosas. Nadie es perfecto de este lado de la eternidad. Si tú estás aquí pensando, a lo mejor ahorita no te atreves a parar, a ponerte de pie y decirlo, ¿verdad? O levantar la mano. Pero si tú estás aquí el día de hoy, no, la verdad lo mío es muy leve, no es gran cosa. Yo soy casi perfecto. ¿Sabes cuál es tu problema? El orgullo. Y el orgullo estorba la gracia de Dios en tu vida. Estás más lejos de Dios de lo que piensas. Y lo digo con mucho amor. Tampoco es el otro extremo de Dios soy un gusano y Dios no me ama. No es eso. Dios sí te ama mucho y por eso envió a su Hijo a morir en tu lugar, porque no quiere que tú mueras para siempre. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, resultando en un regreso o un giro para movernos en una nueva dirección. Y para mostrar esto, no lo vamos a leer, pero si pueden buscar en su Biblia, Lucas capítulo 15. Esa es una de las parábolas, una de las historias más conocidas que predicó o que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y se conoce como la parábola o la historia del hijo pródigo. ¿Alguien alguna vez lo ha escuchado? La mayoría. De hecho, primero habla de una oveja, una moneda y después del hijo. Pero voy a centrarme aquí. Se encuentra en Lucas 15, versículos 11 al 32. Y no lo vamos a leer, pero nada más te voy a mostrar los pasos que dio este hijo rebelde. Ahora, este hijo pidió la herencia antes de tiempo, se fugó de la casa, robó a su padre, por decirlo así, lo avergonzó públicamente, dijo, no quiero esperarme a que te mueras, papá, dame toda mi herencia de una vez y me voy. Y dice la Biblia que él se fue a una tierra muy lejana y malgastó, derrochó toda la herencia en prostitutas, en borracheras, en pachangas, con malas amistades, y lo gastó todo. Terminó en bancarrota. Y estando en una situación bastante, pues si estuviéramos nosotros viviendo ahí estaríamos bien deprimidos, porque literalmente vivía con unos puercos, rogándole a los cerdos que les diera algo de comer, y los cerdos nunca compartían nada. No sé cuál sea tu situación, pero seguramente estás mucho mejor que ese cuate. Pero no es para tomarlo de la ligera. No, pues sí, estoy mejor que él, no tengo que hacer nada. ¿Cuál es el proceso? Es el mismo. Él tuvo que tocar fondo, y esa es la cosa. Para que haya un arrepentimiento, una humildad verdadera en nosotros, tenemos que tocar fondo a veces. Y Dios en su gracia nos permite tocar fondo. No es porque Él sea mala onda, es porque quiere algo bueno para nosotros. Y a veces somos bastante obstinados o tercos y no queremos darnos cuenta antes de. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Tocó fondo. Versículo 17 dice que el hijo recapacitó. Se dio cuenta, híjole, voy bastante mal. Versículo 18 dice que el hijo decidió volver.
tomó la decisión de regresar a casa. La primera cosa, volvió en sí, se dio cuenta de su situación y dice, es momento de tomar la decisión. Después de tomar la decisión, reconoció y confesó su pecado. Eso fue también el 18. En el 19, el hijo mostró una actitud humilde. Y en el versículo 20, agarra todo eso y lo lleva a la acción. Se levanta de donde está, sucio y enlodado y oliendo bastante mal. Se levanta y empieza a tomar el primer paso de regreso a la casa de su papá. Luego el segundo paso. Y siguió caminando. En ningún momento se echó un vistazo para atrás. Cerditos, amigos míos, voy a extrañarlos. Voy a extrañar los viejos tiempos, eran buenos. No, dice, nunca jamás vuelvo a eso. Estaría mejor en la casa de mi padre. Y emprendió el largo viaje de regreso a casa. Lo puso en acción. No se quedó en un lindo pensamiento, en una buena intención. Lo llevó a la acción. Y mientras tanto, cuando el hijo estaba caminando hacia el padre, cuando lees la historia te das cuenta que el padre al mismo tiempo estaba corriendo hacia el hijo. El hijo estaba caminando, el papá estaba corriendo. Cuando tú tomas un paso hacia Dios, Él toma un montón hacia ti. El viaje no es tan largo como tú piensas, pero se ha alargado porque te sigues arrastrando por ahí con un pie en el lodo, en lugar de voltearte completamente y correr hacia los brazos ya abiertos del Padre. En el versículo 22 encontramos que el Padre, y Jesús dijo que el Padre en esa historia es un reflejo de Dios mismo, y que Él lo restaura completamente. Restaura su identidad como hijo, restaura su posición como heredero, restaura incluso una parte de su herencia, aunque ya había malgastado la mayoría. Bueno, todo lo que él se llevó, pero el papá tuvo más para darle. Y a fin de cuentas recobró todo lo que se había perdido y más. Esos son los pasos del verdadero arrepentimiento que produce un cambio verdadero en nuestra vida. No se puede saltar algunos de estos pasos y esperar alcanzar la gracia de Dios a nuestra manera. Así no funciona. Jesús dijo, yo soy el único camino, no hay otros caminos. Y también Jesús dijo, si me aman, me van a obedecer. Hay ciertos pasos que no podemos saltar. No funciona así porque Dios no muestra favoritismo, lo dice la Biblia. Dios no tiene hijos consentidos, lo siento. Gracias a Dios que Él no te ama a ti más de lo que me ama a mí. Y tampoco me ama a mí más de lo que te ama a ti. ¿Me están siguiendo? Dios no muestra favoritismo y eso significa que espera lo mismo de todos nosotros como hijos o hijas de Dios. A veces pensamos como cristianos, no, es que como Dios es amor, significa que yo puedo hacer lo que sea y nunca me va a pasar nada. No, hay consecuencias naturales del pecado. Hay secuencias que Dios permite y es por tu bien y quiere animarte por las buenas, pero si no lo hace por las buenas, va a permitir por las malas. Y si ni así, dice la Biblia en 1 Corintios, cuando habla acerca de la Santa Cena, hay unos versículos ahí que dice, Dios quiere que nosotros nos examinemos, cada uno. Y si lo hacemos y confesamos el pecado, Dios nos perdona. Pero si no examinamos a nosotros mismos, ¿qué permite? Que alguien más exponga nuestro pecado, sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, etc. Y si ni así, dice que seremos condenados con el mundo. No porque falta gracia de Dios en nuestra vida, sino por nuestro corazón endurecido, por nuestro orgullo. Debemos reconocer nuestros malos caminos y recapacitar, igual que el hijo pródigo. Tenemos que tomar la decisión de abandonar y confesar nuestro pecado. Es hora de volver a Dios con la actitud correcta de humildad y encontrar en Dios el perdón del pecado y una restauración completa. Pero hay dos aspectos del arrepentimiento. Anota esto si puedes. Hay dos aspectos del arrepentimiento. En primer lugar, estamos hablando, es un cambio verdadero. En primer lugar, es un cambio de pensar en cuanto a Dios.
El arrepentimiento verdadero nos hace entender quién es Dios realmente, como dice en 1 de Juan, y ahora sí es el momento de anotar todas las referencias. 1 de Juan 3, 16 y 17. Que Dios es amor, que Él nos ama como nadie más. Pero si nosotros afirmamos amar a Dios, porque lo vamos a poner en acción. También cambia nuestra mente en cuanto a la ley perfecta de Dios. Lo dice en Juan 3, 4. La ley perfecta de Dios. Vemos que es para nuestro bien obedecer a Dios y confiar que sus planes son mejores que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros. También el arrepentimiento verdadero hace que dejemos de infringir la ley perfecta de Dios. Si tú sientes, pues Dios ya me perdonó y sigues en lo mismo, es porque no estás arrepentido y por eso y por lo mismo no tienes la gracia de Dios en tu vida. Piensas que sí, piensas que estás bien. Yo en estas semanas he estado platicando con personas y no, hombre, hay unos asuntos tremendos. Yo he conocido a personas, para no chismear acerca de los demás, yo he conocido a personas que llevan más de 30 años en la iglesia y en ningún momento han dejado las amantes. Es más, están en una situación tan retorcida que hasta la amante se lleva bien con la esposa y se mensajean entre sí. Que otras amantes por ahí reclaman, incluso al pastor a veces, es que este hombre no me está correspondiendo. Hay señoritas que andan, vamos a llamar las cosas como son. No se llama una relación amorosa y bonita, se llama adulterio porque te metiste con un hombre casado y no es tu esposo. Hay hombres, chavos, que andan con su novia y es una mujer casada. Hay casos de incesto, y estoy hablando de la iglesia. Hay casos que hay familias divididas y como que vueltas a hacer otra vez. Y es pura cochinada. Y los hijos crecen y lo ven como normal. Porque el papá o el abuelo dice que son cristianos. Es lo que han hecho toda la vida. Pero no hay un cambio. Hay solteros que dicen, no, pues es que somos amigos nada más. Se llaman amigos pero andan haciendo cosas de casados. Se llama adulterio y fornicación. Es pecado sexual. Hay muchos otros, no, híjole, no, pues, lo mío no es tan malo. Es que, mire, ¿cómo te lo digo, pastor? Y así me lo han dicho, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? Es que no me gusta llamarlo pecado, es un problemilla que yo tengo. Es que fíjate que a mí me gusta el chisme. Que creen en la misma lista de los asesinos, de los adúlteros, de los ladrones y de los demás que no entrarán al cielo. Ahí mismo vienen los chismosos. No tengo la referencia, si quieres lo busco y te lo paso al final si quieres. O hazlo búsqueda tú. Dios odia el chisme. Vamos a llamar a la iglesia las cosas como son. Es hora de arrepentirnos de corazón, de dejar de ponerle términos o nombres más bonitos por nuestra comunidad. Yo he platicado con chavas que me dicen, es que yo amo a Dios, pero no puedo abandonar esta otra relación. Y mi respuesta es, mira, voy a orar por ti, porque honestamente amas más a ese hombre de lo que amas a Dios. Y lo mismo con chavos. Estaba platicando con alguien de ayer. Yo he platicado con servidores en mis equipos que yo tuve que hablarles fuerte en diferentes momentos. Es decir, tú escoges a Dios o escoges a esta persona, esta relación que se llama pecado. Y hubo algunas personas que dijeron, gracias por decirme las cosas, escojo a Dios. Y hubo otras personas que dijeron, no me importa, rechazo a Dios, pero sigo con esta persona. Y se perdieron de la obra de la gracia de Dios en su vida, porque no estuvieron dispuestos a arrepentirse de corazón. También nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a la naturaleza y la persona de Dios. Puedes buscar en Habacuc 1, 12 y 13. Y hace
que nos demos cuenta de que Cristo sufrió por causa nuestra, por nuestros pecados. Isaías 53, 3 al 5. Ese es el primer aspecto. El arrepentimiento verdadero nos hace cambiar la manera de pensar en cuanto a Dios. Y el segundo aspecto es que nos trae un cambio de pensar en cuanto al pecado. Porque el arrepentimiento hace que uno llore por sus pecados. Hace que uno se aleje del pecado y se acerque a Dios. Lo dice en Joel capítulo 2, 12 y 13. Ahora, eso es lo que sucede en el arrepentimiento verdadero. Pero si hay uno verdadero es porque también hay uno falso. Tiene sentido, ¿verdad? Hay un arrepentimiento falso. Es una copia barata que no es auténtica y que nunca producirá un cambio real en nuestra vida. Y por ende, no nos lleva a la gracia y a la salvación que Dios nos ofrece. Y aquí está el peligro. Es una copia barata. Y algunos lo han confundido. ¿Qué hace el arrepentimiento falso? Pues dice la Biblia, igual sigue anotando por ahí, en 2 Corintios 7, 10, dice que el arrepentimiento falso es una tristeza del mundo que produce muerte. Y hay unos ejemplos de esto. Por ejemplo, Judas, después de traicionar a Cristo, después de llevar a los soldados mismos a arrestarlo, a lo mejor él pensaba que Cristo solito se iba a librar y que iba a emprender la gran revolución en contra del imperio romano, o quién sabe qué pensaba Judas realmente. Pero ¿qué hace? La Biblia dice que él sintió remordimiento. Remordimiento no es lo mismo de arrepentimiento. Él sintió culpabilidad y sí era culpable. Y luego ¿qué hizo? Devolvió las 30 monedas de plata a los fariseos. Dice, es dinero de sangre, ya no lo quiero, ahí está. ¿Y qué dijeron los fariseos? Es el problema tuyo. Incluso Judas confesó su pecado a los fariseos. Pero ¿qué creen? Nunca se acercó a Dios. Fue un falso arrepentimiento que lo llevó a la muerte. Porque ¿qué hace? Después de eso va y se ahorca. Se cuelga de un árbol y se mata. Fue un arrepentimiento falso, llevó a la muerte. Otro ejemplo, Esaú, el hermano de Jacob, dice que lloró amargamente, lloró mucho cuando se dio cuenta que realmente había perdido la herencia, pero nunca hubo un cambio en su corazón. ¿Qué hizo? Se enojó y trató de matar a su hermano, y a lo mejor con razón, diríamos nosotros. Pero ¿qué es lo que faltó en él? El arrepentimiento. Decir, papá, perdóname porque yo menosprecié lo que tú me estabas dando. Esaú nunca lo reconoció y nunca alcanzó la gracia. El arrepentimiento falso también aparece como un sentido de culpa o remordimiento por el pecado. O tal vez en tu vida se presente como un lamento fuerte por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. O tal vez por fuertes temores al infierno. Yo me acuerdo cuando tenía como 12, 13 años por ahí. Yo una vez acompañé a mi hermano mayor al grupo de adolescentes. No me tocaba, pero fui con él porque me enteré que estaban mostrando una película cristiana. Yo pensé que yo quiero ver la película. Y voy, y no sé si algunos, a lo mejor los jóvenes ni conocen esto y no lo vayan a ver porque la verdad lo vas a comparar con lo moderno de hoy y te vas a aburrir y es más, te vas a burlar de esto. Pero para los de mi generación o antes, ¿cuántos vimos una serie de películas que se llamaba La Marca de la Bestia? ¿Alguien? Sé que no soy el único. Gracias, somos dos por lo menos. Y eran, creo que 4 películas. Con la tecnología que tenía en ese momento, por eso digo, si lo ves hoy en día, la verdad, casi te mueres de risa. Pero yo lo vi en ese momento
y demostraba, o sea, las películas se tratan de después del regreso de Cristo, cómo quiere el mundo después. Y la verdad, a mí me infundió un santo temor. Yo la verdad, después de ver esa película, y aparte la vimos en la noche, yo me acuerdo que saliendo, ni bien ni pisé el estacionamiento de la iglesia y me caí de rodillas para pedir perdón a Dios de todos mis pecados porque no quería que me dejara atrás. Pero ¿qué es el problema? Nos impulsa el temor y no el amor a Dios. Eso también es un arrepentimiento falso. ¿Por qué lo digo? Porque yo hice la misma oración después de cada película. Y no hubo un cambio real en mi vida. Porque el falso arrepentimiento no trae el cambio. También hay personas que buscan hacer penitencias donde uno mismo trata de casi compensar a Dios por los pecados cometidos. Y eso tampoco se trata de eso. Se trata de buscar a Dios directamente. Lo voy a resumir así. Cuando yo me arrepiento solo para evitar las consecuencias del pecado, no es un verdadero arrepentimiento. Es lo que hace el pedir perdón. Perdóname para que no me toquen las consecuencias. No es bíblico. Lo que es bíblico es: Dios, perdóname, reconozco mi error, y aunque tenga que lidiar con las consecuencias, no importa, porque prefiero estar bien contigo. Esa es la diferencia entre el falso y el verdadero arrepentimiento. Cuando aceptamos el justo juicio de Dios, reconociendo nuestra maldad y abandonándola, ahí es cuando recibimos la gracia y la salvación. El arrepentimiento verdadero nos hace dar la espalda a las obras muertas. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como, y empieza, da varios, y empieza con qué. ¿En dónde empieza el proceso? Tal como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Y fíjate que menciona el arrepentimiento antes de la fe. Qué raro, ¿verdad? Muchos pensarían: no, es que primero es la fe, y no es cierto. Van de la mano. Pero primero tiene que haber arrepentimiento. Y cuando dice las obras que conducen a la muerte, o las obras muertas en otra versión, ¿a qué se refiere? Son toda actividad religiosa hecha para cubrir o tapar el pecado. Lo dice tal cual Isaías capítulo 1. También es toda decisión para agradar la carne, o sea, cometer pecados. Romanos 8:8. Además, es todo intento por justificar al ser humano por mérito propio. Lo dice Romanos 3, 19 y 20. Cuando la gente dice: pues Señor, perdóname, pero la verdad, como no ando tan mal como otros. ¿Se acuerdan del fariseo orando? Señor, gracias porque no me hiciste como ese pecador. Hoy en día sería en la alabanza: Señor, gracias porque no soy como ella. No soy tan hipócrita como esa persona. ¿Qué crees? Sí lo eres. Sí lo eres. Porque Jesús dijo en ese mismo contexto: cuando juzgues a los demás, invoques el juicio de Dios sobre tu vida. Al llamar hipócrita a alguien más, te estás echándotelo encima. Lo siento. No soy yo, es la palabra de Dios hablando. Podremos resumirlo así: son todas aquellas cosas espirituales que yo hago sin que haya un verdadero arrepentimiento o cambio en mi vida. No hay sustituto para el arrepentimiento. Toda actividad religiosa sin arrepentimiento producirá en nosotros en cada ocasión un orgullo farisaico, igual que los fariseos. Es orgullo espiritual, y el orgullo espiritual también es pecado. Solo por poner la palabra espiritual después de una cosa no lo vuelve algo bueno, sigue siendo malo. El arrepentimiento hace que nos demos cuenta de que estamos en bancarrota de la justicia de Dios y nos hace volver a Él. Y quiero ir terminando más o menos.
Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. En otra versión, en la última parte dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso te dije al principio, no hay ningún pecado que tú puedas cometer que Dios no pueda perdonar. En la Biblia hay un solo pecado así, que no tiene perdón. ¿Y saben cuál es? Es tener un orgullo tan grande de ya no querer ser perdonado por Dios. Por eso Dios no lo puede perdonar, porque uno no lo quiere. Es blasfemar contra la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es rechazar abiertamente a Dios y decirle, ¿sabes qué? Estoy bien como estoy. Déjeme en paz. Es lo opuesto de la oración de Cristo antes de la cruz, que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es cuando estamos diciendo, Dios, no quiero que se haga tu voluntad en mi vida, quiero hacer lo que yo quiera hacer, mi voluntad. Y Dios dice, está bien como quieras. Hice el intento porque te amo, pero si vas a seguir así de obstinado, ni modos, lo siento, como tú quieras. Y nos suelta. Iglesia, ese es un lugar muy peligroso. Que ninguno de nosotros caigamos ahí. Pero ¿cuál es el principio que vemos en este versículo? Que la profundidad de la gracia de Dios en tu vida depende de la profundidad de tu arrepentimiento. Así de fácil. Entre más profundo sea tu arrepentimiento, más profundo será la obra de la gracia de Dios en tu vida. Porque el arrepentimiento hace que odiemos el pecado. Esa es la clave para vencer el pecado, es odiarlo. Hablando de Jesucristo, en Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y has odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y muchas veces solo odiamos los efectos del pecado, pero no odiamos el pecado en sí. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser y de pensar acerca del pecado. El cambio verdadero viene cuando estamos enfocados en su gracia. Porque la bondad de Dios hace que queramos arrepentirnos por las buenas. Y es lo que Dios desea para ti hoy. Y la gracia opera en nosotros para ayudarnos a alejarnos de nuestro pecado. Marcos 1:3. Marcos 1:3. Dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, o sea que no haya estorbos. Pero quiero que veas esto. ¿A quién está hablando? ¿Quién tiene la responsabilidad de preparar la senda del Señor, el camino del Señor y hacer recta su senda? ¿Es la obra de Dios o es nuestra responsabilidad? Es nuestra. Y Dios nos ayuda, claro, no podemos sin Él, pero es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios solo entrará por una senda recta. Dios no toma atajos. Dios te quiere, Dios te ama, pero no muestra favoritismo. Hay un solo camino a Dios, se llama Jesucristo. Y los pasos es la humildad, el arrepentimiento y vivir en la verdad. Hablar las cosas como son, llamar las cosas como son. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Solo creer, lo siento, no es el mensaje del Evangelio. La Biblia misma dice en Santiago que hasta los demonios creen en Dios porque lo han visto de cara. ¿Y qué creen? Los demonios no van al cielo, pero ellos creen. No es suficiente creer. Es creer y arrepentirnos. Llevarlo a la práctica. Y el arrepentimiento real trae el perdón de los pecados. La fe hace que uno tenga una relación recta o correcta
viva con Dios. Pero la fe está muerta sin el arrepentimiento. Incluso la fe en Cristo sin arrepentimiento no te va a salvar, no te va a ayudar. La fe es una profesión vacía si no te arrepientes. Es por eso que hay personas que cada domingo, y que quiero aclarar, agradezco a las personas que cada domingo levantan su mano para decir: yo quiero hacer la oración del pecador, no porque sean pecadores, sino porque quieren animar a los demás. Gracias por hacerlo. Pero hay otras personas que lo hacen cada domingo de corazón y nunca hay un cambio. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. La oración del pecador solamente se tiene que hacer una vez, pero el arrepentirse se hace diariamente. Y no hay sustituto para eso. Todos debemos asumir o tomar responsabilidad por nuestros propios pecados. Y cuando lo hacemos, Dios nos encuentra en nuestros momentos de necesidad para atraernos hacia Él. Pero esto es obra del Espíritu Santo. Yo sé que este mensaje de hoy es un poco fuerte para algunos. Y a lo mejor algunos están pensando ahorita: híjole, no regreso, aquí no hay amor. No, sí hay amor. Es por amor que te estoy diciendo esto. Es porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Pero no es mi trabajo como pastor andar detrás de cada persona obligándoles a arrepentirse. No, es obra del Espíritu Santo. Solo Dios es quien puede traer un cambio verdadero a nuestro corazón, a nuestra vida entera. Pero sí es mi trabajo predicar el arrepentimiento, sin rebajar el evangelio, sin volverlo light o cómodo o fácil. Siempre predicamos con nuestra vida, pero también debemos usar palabras, pero que tus palabras se reflejen en tu vida. Papá, mamá, antes de regañar a tus hijos, que tienes el derecho cuando hacen algo mal, pero primero checa tu propia vida. Porque muchas veces los hijos agarran los mismos vicios de los papás. He conocido a demasiados hombres que dicen: hijo, respeta a tu madre. Y si el hijo tuviera más valor, le contestaría: después de ti, papá, porque yo aprendí esto de ti. Ahora, no estoy tratando de echar o hacerle a nadie, porque aquí no condenamos a las personas. El Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado, y Él nos lleva al arrepentimiento al mostrarnos la bondad de Dios, como dice Romanos 2:4, y es mi último versículo. Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Iglesia, es hora de llamar las cosas como son. Ya mencioné algunos, hay más. Si no mencioné tu pecado específico, no pasa nada, tú ya sabes cuál es. Y en preparación para el día de hoy, de hecho en las últimas semanas he sentido hacer esto, y yo sé que no lo hacemos normalmente para no incomodar, pero sentía de parte de Dios que es momento de hacerlo hoy. Y lo que voy a hacer, voy a abrir el altar, por llamarlo así. Yo de hecho les estaría haciendo un mal si no diera lugar para esto. Y esto no es un show, pero yo te quiero animar. Si tú a lo mejor llevas tiempo ocultando ciertos pecados, tratando de luchar en tus fuerzas y no más no puedes, y quieres un cambio verdadero, es hora de arrepentirte. Y sea quien seas, estés donde estés, que no te importe quién te ve o quién no te ve o qué van a pensar de ti. Eso es lo de menos. Lo más importante es que tú estés bien con Dios. Y a partir de este momento voy a abrir este lugar. Si tú quieres acercarte para comprometerte con Dios, sea por primera vez o nuevamente después de tiempo,
Si tú quieres acercarte, postrarte aquí enfrente en señal de arrepentimiento. Como digo, no es un show, pero decir: Señor, ya quiero algo nuevo. Vamos a orar por ti. Pero si tú quieres, acércate. Iglesia, es momento. Si Jesucristo regresara hoy en la noche, ¿tú irías con Él? Así como estás hoy. Mejor asegúrate, en una acción de humildad, de arrepentimiento, de amor por Cristo. Y yo sé que nadie quiere ser el primero. Requiere valentía. Es de los valientes pasar enfrente. Pero abre el tiempo. Y les dije a los músicos antes, ahí abajo, puedes quedarte parado, puedes arrodillarte y nada más tener tú una plática con Dios. Yo les dije a los músicos: si ustedes necesitan tomar un tiempo con Dios antes de subir a ministrar, hazlo. Porque esto no se trata de quedar bien con alguien, no se trata de que me vean bien a mí. No, se trata de ponernos a cuentas con Cristo Jesús, con nuestro Señor y Salvador. Decir: perdóname, Señor, me arrepiento. Pero no solamente de boca, sino en hechos. Hoy me comprometo a abandonar mi maldad y volver hacia ti, sabiendo que tú ya me has perdonado desde la cruz. Pero hoy quiero poner de mi parte, en gratitud, en amor por ti, Padre Santo. He estado llevando una vida de poca santidad. Lo que sale de mi boca son críticas, son chismes, son mentiras. Lo que hago con mi cuerpo es pecado sexual. Ya no más, Señor. Te escojo a ti por encima de esa relación. Tal vez es un vicio, una adicción. Llámese pornografía. Es decir: Dios, ahora me rehúso a volverme un esclavo cuando tú ya me hiciste libre en Cristo Jesús. Y haré lo necesario. Si es eliminar cuentas, eliminar redes, dejar de seguir ciertas personas en redes, si es dejar de pagar datos, si es apagar el módem en la noche en casa. Porque el arrepentimiento se trata de ponerte trabas, ponerte estorbos a ti mismo, para no volver a lo pasado, para no volver de donde Dios ya te sacó. Es decir: Dios, yo te necesito, igual que el hijo pródigo, pero hoy decido volver a casa. Tal vez para ti es el orgullo, o tal vez es la apatía, que ya no sientes la presencia de Dios. ¿Sabes por qué no sientes la presencia de Dios aquí? Porque tienes el corazón endurecido, porque te has llenado de críticas, te la has pasado hablando mal de los demás. Hoy, iglesia, es momento de volver a los pies de la cruz. Hoy es momento de volver a los brazos del Padre. Y a propósito, estoy dando un poquito más tiempo por si alguien más se anima. Y no se trata de que todos pasen, pero si el Espíritu Santo te está moviendo a ti, hombre, mujer, señorita, joven, toma la decisión. Porque cuando tú te acerques a Dios, dice Santiago 4, Él se acercará a ti. Y cuando Dios está cerca de ti, hace todo posible en tu vida. Y hay perdón de pecados, hay sanidad para la enfermedad, hay esperanza para ese matrimonio roto o deshecho, hay reconciliación para esa familia. Pero todo empieza con una decisión de decir: Padre, yo te necesito. Así que los que están enfrente y los que están atrás, en sus propias palabras, exprese esa oración, ese compromiso con Dios. Padre, ya no quiero lo de antes, no quiero volver al pasado. Yo sé que has estado tratando mi vida y ya no más, Señor. Estoy cansado, estoy harto de hacer una oración y que nada cambie en mi vida. Dios, hoy te doy permiso. Quebrántame, examíname, muéstrame cualquier cosa que hay en mi vida que no te agrada. Señálamelo, Señor. Y hoy yo te prometo que voy a cambiar, pero no puedo hacerlo solo. Yo necesito tu ayuda. Enséñame a la luz de tu palabra.
por tu Espíritu Santo en mi vida. Y también, Señor, usa las personas que me rodean. Te doy permiso, Señor, aunque me duela a mí, aunque sufra alguna consecuencia, aunque me sienta avergonzado por un momento, pero tú me vas a levantar después. Te doy permiso, Señor, ir sacando esas cosas ocultas de mi vida, porque no quiero seguir arrastrándolo detrás de mí. Hoy decido levantarme del lugar de donde estoy y correr sin estorbos hacia ti. Padre, quita de mi vida cualquier cosa que me está estorbando, llámese como se llame. Hoy me pongo a cuentas contigo, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz un cambio verdadero en mi vida, Señor. Hoy decido rechazar mi maldad y escogerte a ti, que eres mi Salvador, eres mi Señor. Y tú moriste en la cruz por mí, Cristo. Así que a partir de hoy yo viviré por ti. Ese es mi compromiso de hoy en adelante. Dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la disciplina, todo lo que yo necesito para cumplir tu voluntad en mi vida. Dios, ayúdame. Aquí está mi vida, úsame para lo que tú quieras. Te la entrego sin reservas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.